En la desolación de un campo de batalla teñido de carmesí, un guerrero solitario se apoya en su espada, aviando en busca de aire. Jadea pesadamente mientras observa la carnicería a su alrededor, una escena caótica de destellos rojos y destrucción. En su mente, un pensamiento resuena con la fuerza de una campana de victoria. Habían llegado hasta aquí, si tan solo lograban vencer a esa cosa, entonces ellos... Pero el pensamiento queda inconcluso. Un haz de luz roja, cegador y absoluto, atraviesa el aire y lo empala limpiamente en el pecho. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora se abren de par en par con incredulidad y sorpresa. Se pregunta qué acaba de ocurrir, cómo es que un vistazo hacia abajo revela la verdad ineludible. Un agujero brillante y humeante perfora su torso. Mientras su vida se desvanece, sus camaradas caen a su alrededor. La desesperanza lo inunda al pensar que, al final, morirá sin haber podido hacer nada. Su mente retrocede, recordando el origen de esta catástrofe. Un día, una amenaza desconocida apareció de la nada y destruyó un continente entero. Se le conoció como el archienemigo de la humanidad, el Exterminador, una figura imponente que envuelta en una armadura blanca y roja, con un poder que irradiaba una intención aniquiladora. Para hacerle frente, se formó un grupo de élite para proteger a la humanidad. Entre ellos se encontraba Brian Miller, el escudo protector del mundo, un hombre que sobrevivió al impacto de un meteorito gigante sin un solo rasguño. También estaba la gran sabia Bella Albright, de quien se decía que poseía un poder equivalente al de toda una división, capaz de invocar una lluvia de lanzas mágicas. Junto a ellos luchaba el arquero divino, Jacob Bloomfield, un tirador legendario que derribó a un dragón de alto nivel de un solo disparo, y liderando la carga, la Santa de la Espada, Amy White, la espadachina más fuerte que jamás haya existido, cuyas estocadas doradas parecían incontables. Y luego estaban ellos, nuestro prota, Gray Lee. Se identificaba a sí mismo como un simple soldado de infantería, harto de la llamada unidad de apoyo. Con su último aliento comprende la cruda realidad, no eran más que peones sacrificables. Sabía que los graduados de la Academia de la Unión Mundial eran asombrosos, pero nunca imaginó que la diferencia de poder entre ellos fuera tan abismal. Mientras yacía moribundo, se preguntaba si su presencia o la de su unidad había importado en algo. Recordaba el asalto coordinado, los ataques de Bella y Jacob golpearon al Exterminador, creando un bombardeo de energía azul y verde. Amy White desataba una tormenta de tajos dorados que, para sorpresa de todos, lograron herir a la criatura. El Exterminador, por primera vez, se detuvo, mirando la pequeña herida en su armadura. Se preguntó en voz alta si lo habían lastimado, y con una calma aterradora, les deseó lo mejor. Entonces, el Exterminador se preguntó si debía dejar de jugar. Una energía roja y ominosa se remolinó a su alrededor. Con un solo devastador ataque, aniquiló a todos los héroes. El joven soldado vio con horror cómo sus ídolos eran borrados de la existencia en un instante. El Exterminador había dicho que simplemente estaba jugando hasta ahora. En ese momento, la desesperación absoluta se apoderó de él. No había ninguna posibilidad de ganar. Mientras yacía en un charco de su propia sangre, se preguntó cómo era posible que su corazón hubiera sido atravesado y por qué, a pesar de todo, seguía con vida. Su reflejo en el líquido carmesí se distorsionó y sintió como era arrastrado hacia un vacío oscuro y acuoso. Una voz resonó de la nada, declarando que lo había encontrado. Una extraña diana roja se fijó en él antes de que un portal lo absorbiera por completo. Se encontró en un lugar extraño, un paisaje desolado bajo un cielo estrellado y cósmico. Se preguntó si así era el más allá, un lugar tan estéril. Ante él, en un trono imponente, se sentaba una figura encapuchada, majestuosa y enigmática, con un brillante símbolo dorado con forma de reloj en el pecho. Gray le preguntó quién era. La entidad le respondió informándole que no había aparecido y que sus heridas físicas ya habían sido sanadas. Sorprendido, Gray se miró a sí mismo a través de unas pantallas que flotaban en el aire y preguntó si esa entidad lo había curado. La voz le corrigió, afirmando que no había sido ella, sino su propio poder, un poder que Gray no entendía que poseía. La entidad admitió que ni siquiera ella podía analizar adecuadamente esa fuerza, pero le garantizó una cosa: su poder era más fuerte que el del Exterminador, siempre y cuando pudiera controlarlo correctamente.
Una chispa de esperanza se encendió en Grey, quien preguntó si eso significaba que podían ganar. La entidad confesó que no lo sabía y que no tenía grandes esperanzas, pero creía que deberían intentar deshacerse del exterminador, y para ello, el ser encapuchado se levantó y en un movimiento rápido apuñaló a Grey, declarando que ahora podía irse. Un torbellino de energía azul y un reloj etéreo le envolvieron mientras la entidad le decía que le prestaría su poder. La conciencia regresó a la realidad del campo de batalla. La mano de Grey tembló y lentamente se puso de pie. Su espada, ahora envuelta en un oro oscuro y crepitante, se sentía diferente. Sujetó el arma, sintiendo un nuevo poder recorrer sus venas. El exterminador, que permanecía en medio de la masacre, se percató del movimiento. Nuestro prota, sin dudarlo, se avanzó hacia él acertándole un golpe mordaz que le causó por primera vez una herida a este ser enigmático. El exterminador se sorprendió al pensar que aún quedaba una persona fuerte. El prota, con una nueva luz en sus ojos, apreció la herida que le causó y afirmó que su poder podría ser incluso más fuerte que el del exterminador, y se lanzó al ataque. La criatura se burló, advirtiéndole que no lo subestimara, igual que sus compañeros, lo partió a la mitad. Dándole la espalda, lo felicitó, ya que le hizo utilizar todo su poder. Pero este no es el final. Nuestro prota regresa nuevamente de la muerte envuelto en una sombra escalofriante, preparándose para acertar un golpe devastador que inmediatamente obliga al exterminador a preparar una barrera mágica hexagonal. Con incredulidad, le preguntó si era verdaderamente humano. Nuestro prota, con una mirada desafiante y parte de su rostro ahora cubierto por esta sombra de poder puro, le devolvió la pregunta, afirmando que esa era su duda también. El eco del enfrentamiento aún resuena en el aire. El exterminador, jadeando por primera vez, le causa sorpresa a nuestro prota al ver que aún sigue de pie. Admite que su fuerza no es algo que se pueda tomar a la ligera. Sin embargo, su tono se vuelve gélido al declarar que simplemente lo aplastará una y otra vez hasta que no quede nada de él. Se lanza al ataque. El impacto es brutal y la criatura, ahora con un matiz de furia en su voz, le llama monstruo. Pero no se detiene ahí. El exterminador comienza a canalizar una cantidad de energía abrumadora, preparándose para desatar un poder devastador. Mientras el mundo a su alrededor se retuerce y transforma, el cielo diurno se convierte en una noche profunda, con una luna llena y brillante presidiendo la escena. El exterminador anuncia que el tiempo se ha acabado. Grey, desconcertado, no entiende qué está pasando. Cómo es que de repente se ha hecho de noche, pero con una sonrisa demuestra poco interés e intenta un ataque nuevo, pero su espada choca con el escudo del exterminador sin causar daño alguno. La criatura se regodea, explicando que dentro de ese plano, el verdadero crepúsculo, nada es capaz de hacerle daño. Le insta a que abandone su inútil resistencia y contemple las estrellas, preguntándole si no son hermosas. Acto seguido, desata un colosal pilar de luz, con la intención de pulverizarlo hasta convertirlo en polvo, asegurándose de que esta vez no pueda revivir. Después del impacto, algo increíble sucede. Un gigantesco y brillante reloj mágico de un azul celestial se materializa en el aire, bloqueando por completo el poder del exterminador. La criatura queda atónita, preguntándose qué es lo que acaba de ocurrir. Desde el reloj, la voz de la entidad encapuchada resuena, reconociendo la inmensa cantidad de poder que se ha reunido. La voz considera que esa energía será suficiente para llevarlo de vuelta. El exterminador, reconociendo esa fuerza, grita con incredulidad su nombre: Cronos. La entidad de antes, Cronos, se dirige al joven guerrero a través del portal, le informa que, usando todo su poder, lo enviará de vuelta al pasado. El exterminador, enfurecido, le hace un grito de frustración, llamándolo bastardo, pero ya es tarde. Cronos le dice a Grey que eso es todo lo que puede hacer por él. Un torbellino de luz azul envuelve al guerrero, mientras un reloj etéreo cuenta hacia atrás desde el 12, la voz de Cronos le confía el destino del mundo. Cuando recupera la conciencia, todo es diferente. Se encuentra en un prado verde y frondoso, bajo un cielo azul y despejado.
desorientado, se mira las manos y el cuerpo, notando que es más joven y viste ropas sencillas. A lo lejos, ves un pueblo que reconoce al instante, su hogar, la aldea Renado. La conmoción lo invade, ya que recuerda perfectamente que su aldea fue destruida hace 15 años. Las palabras de Crono sobre enviarlo al pasado resuenan en su mente y comprende que, de alguna manera, lo imposible ha sucedido. Un dolor punzante en el brazo le llama la atención. Al mirar, se ve una herida vendada y los recuerdos de esa época inundan su mente. Recuerda que en ese tiempo era acosado por un grupo de matones liderado por un tal Belder. Una nueva determinación arde en su interior. No permitirá que le vuelvan a golpear de esa manera, aunque es consciente de que en su estado actual, con el cuerpo de un niño, no puede vencerlo. Decide que ya pensará en cómo lidiar con ellos cuando se vuelva más fuerte. Por ahora, su prioridad es no salir herido. Mientras se adentra en el bosque, sus peores temores se hacen realidad. Se topa con Belder y su pandilla. El matón, con una sonrisa arrogante, le dice que lo ha estado buscando y que le ha causado muchos problemas. Lanza una espada de madera a sus pies y ordena que la recoja. Belder, con un tono burlón, le dice que no se haga el tonto y le propone un combate de práctica. Gray intenta negarse educadamente, explicando que su herida aún no ha sanado. Belder se ríe de su excusa, asegurándole que no debe preocuparse, ya que la espada no tiene filo y ya es segura. Gray le dice que, por muy desafilada que esté, sigue siendo un trozo de hierro que puede hacer daño si golpea en el lugar equivocado. Cansado de la conversación, Belder pierde la paciencia, le grita que se calle y clava la espada en el suelo. Con una mirada amenazante le pregunta si de verdad cree que tiene derecho a negarse, y si no le gustan las espadas, le sugiere que pelee sin armas. El matón se abalanza sobre él, y Gray se estremece al darse cuenta de que pretende golpearlo estando desarmado, preguntándose qué pasó con la idea de un combate de práctica. Un recuerdo fugaz cruza su mente. Un médico militar le dijo una vez que la razón por la que su esgrima no mejoraba era una herida que sufrió de niño. Se pregunta con amargura si ahí fue donde comenzó su vida de perdedor. Pero cuando la espada de Belder está a punto de alcanzarlo, algo ha cambiado. Con una agilidad que sorprende incluso a sí mismo, esquiva el golpe sin esfuerzo. Se pregunta, confundido, si los ataques de Belder siempre fueron tan lentos. Continúa esquivando los torpes intentos de matón, que, cada vez más frustrado, le está preguntando por qué no puede acertarle. Entonces, Gray lo comprende. No es que Belder sea lento, es que él se ha vuelto más rápido. Los secuaces de Belder observan la escena atónitos, comentando que se mueve como si fuera una persona completamente distinta. Con una nueva confianza, recoge la espada desafilada del suelo. Piensa que, aunque no tenga el cuerpo de antes, aún conserva los recuerdos de todas las batallas que ha librado. Cuando Belder vuelve a atacar, desvía el golpe con facilidad, desequilibrando al matón. Por un instante, siente una punzada de duda preguntándose si está bien para él luchar contra un aficionado. Pero ese pensamiento se desvanece rápidamente. Se recuerda a sí mismo que no debe sentir piedad por esa basura que la atormentó durante tanto tiempo solo porque no podía defenderse. Con una mirada decidida, declara que eso ya no es así. Un movimiento rápido y preciso le arrebata la espada a Belder, dejando al matón desconcertado por haber perdido su arma tan fácilmente. Al ver esto, Gray lo tacha de ser peor que un aficionado, asumiendo que ni siquiera sabría cómo recibir un golpe, pero le comenta que no hay de qué preocuparse. Con una sonrisa teñida de malicia, le dice a Belder que acaba de enseñarle una lección muy importante. Mientras la hoja no tenga filo, es totalmente seguro golpear a alguien con ella. Con los ojos brillantes con una luz rojiza, se prepara para devolverle el favor. Con el frío metal de la espada sin filo presionando contra su pecho, Belder no puede hacer más que mirar con incredulidad. Desde el suelo grita de dolor y confusión mientras sus secuaces observan la escena, paralizados por el repentino cambio de tornas. Gray, con sus ojos brillantes en un rojo intenso, no entiende cómo es posible que un arma desafilada le haya hecho sangrar. Contempla la espada, sabe que está completamente desafilada. Si hubiera sido una espada de verdad, afilada, Belder ya estaría muerto, pero por ahora, decide que una hoja sin filo será suficiente. Con una ferocidad inusitada, desata un golpe devastador en la cabeza de Belder, usando la espada como si fuera un garrote. El impacto resuena en el claro del bosque, acompañado por los gritos de agonía del matón. Cuando termina, se yergue sobre un Belder malherido y le pregunta con una calma escalofriante por qué grita tanto. Con una sonrisa helada, le recuerda que fue él mismo quien aseguró que una espada sin filo era segura. Belder, cubriéndose la cara ensangrentada, apenas puede gemir de dolor. Furioso y humillado, le exige a sus amigos que dejen de mirar y que le den una paliza.
Los otros matones dudan, han sido testigo de cómo Grace se ha vuelto increíblemente fuerte de la nada. Deciden que la única forma es atacarlos todos juntos y por la espalda. Grace se gira hacia ellos y le pregunta si de verdad quieren otro ataque. Impulsados por el grito desesperado de Verder de que lo maten, los tres se lanzan al ataque. Una sombra cruza el rostro de Grey. Había pensado en pasar esto por alto, pero ya no. Con una velocidad y precisión que los dejan sin aliento, esquiva, bloquea y contraataca, derribando a los tres secuaces con una facilidad pasmosa. En cuestión de segundos, los cuatro matones yacen en el suelo, derrotados y gimiendo. Mirándolos, Grey reflexiona sobre el miedo que les infundían en el pasado. Les pregunta si son del dojo de esgrima de Zarya. Un tembloroso Verder lo confirma, balbuceando que se sentían lo suficientemente fuertes como para dejar de ir. Grey resopla con desdén ante su idea de fuerza, pensando que, si ellos son el estándar, el dojo no debe ser gran cosa. Aún así, ve una oportunidad y les ordena que lo presenten en ese dojo. Sabiendo que la entrada es solo por recomendación, presiona a los matones. Verder intenta escabullirse, sugiriendo que le pida a otro que lo haga. Y es que entra en pánico al pensar en su maestro si se enterara de su derrota. Grey, con una mirada gélida, le sugiere continuar con la paliza de antes. El terror se apodera de Verder, quien salta sobre sus pies y sale corriendo, gritando que le mostrará el camino al dojo, mientras sus amigos le suplican que no los abandone. Mientras caminaban por el pueblo, Verder le preguntó por qué quiere ir al dojo. Grey le responde que ha oído que el dojo tiene una plaza de recomendación para la prestigiosa academia. Verder lo confirma, y Grey declara que esa es su razón. Uno de los secuaces, aún magullado, comenta que ya parece lo suficientemente fuerte sin necesidad de ir a la academia. Este comentario golpea a Grey. Piensa lo agradable que sería si su fuerza actual fuera realmente suficiente, pero los recuerdos de su vida pasada lo asaltan. Recuerda la aniquilación total a manos del exterminador, como ni siquiera el equipo más fuerte del mundo pudo hacerle frente. Recuerda que, incluso con el misterioso poder oscuro que despertó, no pudo ni arañar al exterminador cuando este se puso serio. Una pregunta sombría llena su mente. ¿Qué tan fuerte necesitaba ser para vencer a esa cosa? Sin embargo, no todo es desesperanza. Recuerda que hay pistas. En ese momento crucial, cuando controló por primera vez el poder oscuro, lo que guió sus movimientos fue la esgrima que le enseñó la Santa de la Espada. Se da cuenta de que, si hubiera entrenado más en el manejo de la espada, en las mismas condiciones que ella, el resultado de la batalla podría haber sido diferente. Comprende que esa debe ser la razón por la que Cronos lo envió de vuelta a este momento en el tiempo. Al llegar al dojo, se encuentra con una mujer de laico cabello plateado y mirada severa. Es Zarya, la instructora. Con una voz cortante, le pide a Verder que le explique la situación, resumiendo con sarcasmo que intentó abusar de un civil con las técnicas que ella le enseñó y que, en cambio, le dieron una paliza. Verder intenta excusarse diciendo que solo fue un combate de práctica. Zarya no se deja engañar. Con un movimiento veloz, manda a volar a Verder con una espada de madera, preguntándole quién les dijo que se inventaran excusas. Si golpear a alguien desarmado es un combate de práctica, les informa que lo que acaba de hacer también lo fue. Con la punta de su espada en el ojo de Verder, le prohíbe volver a llamarse estudiantes de su dojo y lo expulsa a todos. Luego se vuelve hacia Grey y se disculpa por los problemas causados, que le resta importancia y le agradece. Zarya va directo al grano. Ha oído que busca una recomendación para la academia. Como disculpa por el comportamiento de sus antiguos alumnos, le gustaría escribirle una, pero antes debe confirmar sus habilidades. Grey acepta sin dudarlo. Zarya le concede el primer movimiento. Grey anuncia su ataque y se lanza hacia adelante. El choque de las espadas de madera llena la sala. Zarya queda inmediatamente impresionada. Piensa que su esgrima es increíblemente práctica para su edad, como si hubiera vivido innumerables batallas. Nota que, aunque su estilo es mayormente autodidacta, de vez en cuando aparecen movimientos similares a lo que enseñan en la academia. Se pregunta si alguien no ha entrenado, reconoce su talento en bruto, un diamante por pulir, pero decide que es hora de terminar el combate. Le hace un ataque potente, pero para su asombro, Grey lo bloquea. El combate se intensifica y Zarya se da cuenta de que está luchando con todo lo que tiene. Se pregunta cómo es posible que no flaquee, cómo puede seguirle el ritmo. Ella solo quería probarlo, porque está dándolo todo, y una sensación aún más inquietante le invade, un miedo irracional hacia ese niño. Grey desata un golpe salvaje y poderoso. Zarya lo ve venir, pero lo descarta como un simple movimiento desesperado, pero justo cuando se prepara para atacarlo anotando su cansancio, declara que acaba de revelar su punto débil y que el combate termina ahora. En el último instante, su ataque cambia de trayectoria, superando su defensa y deteniéndose al instante. Zarya se queda paralizada, con los ojos abiertos de par en par por la pura conmoción.
la punta de la espada de madera de Zarya es mandada a volar, haciéndola mirar con los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que acaba de suceder. Su propia espada, ahora partida en dos, yace en el suelo. Grey, por su parte, siente una oleada familiar de poder oscuro recorriéndole. Es la misma sensación que experimentó en su vida pasada al enfrentarse al exterminador. Comprende entonces que esta fuerza, este poder inimaginable, todavía reside en su interior. Pero la euforia de la victoria es efímera. De repente, un dolor agudo lo atraviesa y cae de rodillas, con el cuerpo convulsionando. Zarya, saliendo de su estupor, corre hacia él, preguntándole preocupada qué le ocurre. Grey se da cuenta de una cruda verdad. Su cuerpo infantil, frágil y sin entrenar, no ha podido soportar la inmensa presión de su poder. Con un esfuerzo titánico se pone de pie, asegurándole a Zarya que está bien, aunque por dentro sabe que apenas puede mantenerse erguido. Toma una decisión, no debe volver a usar ese poder de forma tan descuidada. Se pregunta si debería contarle la verdad a Zarya sobre su regresión en la naturaleza de su fuerza, pero descarta la idea de inmediato. Sabe que no la creería y que, además, es un poder que ni él mismo comprende o controla por completo. Así que, con una sonrisa nerviosa, simplemente le dice que se ha dejado llevar por la emoción del momento. Zarya lo observa en silencio. Sabe que lo que ha presenciado es lógicamente imposible. Una espada de madera sin filo no puede cortar su espada, y está segura de que él también lo sabe. Al ver que no tiene intención de explicarse, ella decide dejarlo pasar por ahora y volver al asunto que los ocupa. Le confirma que, efectivamente, puede darle una recomendación para la Real Academia de Esgrima, la mejor institución del reino. Sin embargo, con una seriedad que lo deja helado, le dice que no puede recomendarle que vaya allí, porque no es un lugar adecuado para él. El corazón de Grey se encoge. Piensa que lo sabía, que al final su falta de fuerza siempre es un impedimento. Se recuerda que, en su vida anterior, no pudo hacer nada en el momento decisivo, pero Zarya lo interrumpe, aclarando que el lugar al que debe ir no es la mejor academia del reino, sino la mejor del mundo, la Academia de la Unión Mundial. Grey queda mudo de la impresión. Ese es el lugar donde salieron la Santa de la Espada y los otros héroes legendarios. Se pregunta, lleno de dudas, si alguien como él podría ser aceptado en un lugar así. Zarya le responde con franqueza que es imposible. Le explica que, aunque sus habilidades son asombrosas, su cuerpo es demasiado débil para ser un espadachín. Podría engañar a los instructores de la Academia Real, pero en la Academia de la Unión Mundial, donde todos son auténticos monstruos, no tendría ninguna oportunidad. Ella misma se pregunta cómo pudo adquirir tal destreza con un físico tan frágil. Y sabe que tiene razón, con su cuerpo actual no podría competir. Zarya, al ver su desánimo, le pregunta por qué se rinde tan rápido, recordándole que aún faltan 9 meses para el examen de ingreso. Él responde con amargura que solo son 9 meses y admite que no es mucho tiempo, pero le pide que confíe en ella y le pregunta si está dispuesta a sufrir durante los próximos 9 meses. Grey, con honestidad, responde que no quiere sufrir, pero aprieta el puño con una determinación de acero y acepta el desafío, pidiéndole que lo entrene. Una sonrisa se dibuja en el rostro de Zarya, mientras se le da la bienvenida a su infierno personal. Comienza un periodo de entrenamiento brutal. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Se le ve arrastrando pesas enormes, devorando cantidades ingentes de comida, algunas de ellas porciones de aspecto dudoso, y luchando sin descanso. 8 meses después, la transformación es asombrosa. Su cuerpo, antes delgado y frágil, es ahora el de un guerrero musculoso y definido. Zarya, satisfecha con su progreso, le dice que ha crecido mucho y que ya no tiene nada más que enseñarle. Le aconseja que parte hacia la academia con confianza. Él, confundido, le recuerda que aún falta un mes para el examen. Ella le explica que es mejor llegar con tiempo para aclimatarse y le entrega una bolsa con dinero para el viaje y la comida de un mes. Grey duda en aceptarlo, pensando que un mes es demasiado pronto y que parece que lo estuviera echando del pueblo. Zarya le dice que no piense demasiado, y él, con un tono más serio, le informa que escuchó que se ha encontrado un nido de ogros cerca, y la aldea está prácticamente indefensa. Ella recuerda haber oído el rumor, pero le asegura que no debe preocuparse, de que la ayuda de la capital real está en camino, y que debe irse al examen sin preocupaciones. Pero mientras la mira, los recuerdos de su vida pasada vuelven a él con una claridad aterradora. Sabe que ella está mintiendo, sabe que ninguna ayuda llegará jamás a esa aldea, y sabe que, justo antes de que el pueblo sea destruido, Zarya morirá al enfrentarse sola a los ogros. Comprendiendo su sacrificio, acepta el dinero y les da las gracias de corazón, se despide y ella le desea suerte en el examen. Esa misma noche, Zarya se adentra en el bosque bajo la luz de la luna, encuentra los restos de los exploradores masacrados y sigue el rastro hacia el nido de los ogros. Justo cuando se dispone a entrar, una voz la detiene. Desde una rama de un árbol, Grey la observa.
con una sonrisa triste y sus ojos brillantes con un color púrpura antinatural. La saluda llamándola maestra. Zarya, atónita, pronuncia su nombre sin poder creer lo que ve. Le exige saber por qué está allí, por qué no está de camino a la academia. Gray salta ágilmente del árbol y le devuelve la pregunta, recordándole que ella le había dicho que el ejército de la capital se encargaría del nido de ogros. Ella admite que el ejército no pudo venir debido a una urgencia y que, por lo tanto, decide encargarse del asunto ella misma, afirmando con confianza que ella sola es más que suficiente. Sabe, gracias al informe de los exploradores, que la fuerza del nido consiste en un ogro de élite como jefe y entre 40 y 50 monstruos en total. Reconoce que el número de esbirro podría ser un problema. Gray, sin embargo, reconoce la verdadera amenaza. Sus recuerdos de una vida pasada le dicen que un ogro de élite no es tan fuerte por sí solo. Su verdadero poder resiste en su inteligencia y su capacidad para liderar a la horda. Enfrentarse a ellos solos, rodeado, es un suicidio. Sabe con una certeza escalofriante que si la deja ahí sola, ella morirá y la aldea será aniquilada. Ha visto ese futuro con sus propios ojos. Desesperado porque mira el destino, le ruega que lo lleve con ella. Zarya se niega, insistiendo en que puede hacerlo sola. Él insiste, argumentando que no quiere perder la oportunidad de ganar experiencia real en combate, y le pregunta si de verdad cree que será un estorbo. Una leve sonrisa se dibuja en el rostro de Zarya. Admite que ya ni siquiera puede vencerlo en un combate de práctica, pero le advierte que una pelea real es diferente, especialmente contra un nido de monstruos que ha aparecido de la nada. Le aconseja que espera tener más experiencia. Al ver que ella está decidida a ir sola, él le ofrece una solución drástica. La desafía a un combate, con la intención de dejarla inconsciente para poder enfrentarse a los ogros él mismo. Zarya, sorprendida por su determinación, finalmente cede y le permitirá acompañarla, pero con una condición: debe prometerle que, pase lo que pase, volverá con vida. Él acepta y le pide que ella también lo prometa. Ella asiente y juntos se adentran en la oscuridad del bosque. Llegan a una caverna escarpada, la guarida de los ogros, un terreno sin escapatoria. Gray comenta que los monstruos deben tener mucha confianza para anidar en un lugar así, pero que eso también significa que ellos tampoco pueden huir. Acuerdan ser precavidos, ya que se enfrentan a enemigos inteligentes, ocultos en las sombras. Observan el campamento. Zarya no ve al jefe y supone que está en su tienda. Planean reducir el número de ogros antes de que aparezca. Acuerdan una táctica de pinza. Ella atacará por un flanco y él por el otro. Con una señal se lanzan el ataque. La sorpresa es total. Zarya se mueve como un relámpago, decapitando a un centinela antes de que pueda dar la alarma. Pero el sonido de la batalla alerta al resto del campamento. Los ogros, rugiendo con furia, salen en manada. Zarya y Gray luchan espada con espada, un torbellino de acero y sangre que deja un rastro de cadáveres de ogros a su paso. Tras la primera oleada, Zarya lo mira, impresionada por su habilidad, y le pregunta si de verdad es su primera vez en un combate real. Él advierte que se mantenga alerta, que esto no ha hecho más que empezar. Sin embargo, una extraña sensación lo invade. Los ogros son demasiado débiles. Si este es todo su poder, Zarya podría haberlos vencido sola, a menos que... El pensamiento lo golpea con la fuerza de un rayo mientras su mirada se clava en la tienda principal. En ese instante, dos ojos rojos brillan en la oscuridad de la tienda. Un terror primordial se apodera de Gray. Grita a Zarya que tienen que huir, empujándola para que se mueva. Justo cuando empiezan a correr, un ogro de élite masivo y blindado emerge de la nada, bloqueándoles el paso. Zarya lo identifica como el jefe, pero Gray grita desesperado que ese no es el verdadero líder. Un rugido gutural y ensordecedor sacude la caverna. Detrás del ogro de élite, una figura aún más grande y monstruosa se revela, un general ogro, rodeando de una aura de poder abrumador. Zarya se queda sin aliento al comprender que se enfrentan a un enemigo que supera con creces sus capacidades. Deciden que su única oportunidad es matar al ogro de élite y escapar. Zarya se lanza al ataque, su espada choca contra el hacha del monstruo. El golpe acierta, pero para su horror, la herida del ogro se cura al instante con una energía púrpura. El rugido del general ogro resuena de nuevo, y ambos sienten como la fuerza y la capacidad de recuperación de sus enemigos se multiplica. Ahora, cada ogro es un desafío formidable. Jadeando, Gray le dice a Zarya que le cubra la espalda. Le pide que no intente derrotar al general, solo que le dé algo de tiempo. Zarya, confundida, le pregunta qué planea hacer. Con la mirada fija en el monstruo general, él responde que solo queda una opción:
acabar con ese bastardo. La batalla por la supervivencia ruge con furia. Grey se encuentra en medio del caos, parando con dificultad los golpes de los ogros fortalecidos. Le resulta molesto que intenten flanquearlo, pero su concentración es absoluta. Por ahora, solo puede centrarse en aniquilar a la horda que tiene adelante. Sin embargo, la hoja de su espada no puede soportar la fuerza bruta de los monstruos potenciados. Con un crujido metálico, se hace añicos contra el hacha de un ogro. Grey maldice su mala suerte. Su arma no es rival para estas criaturas. Agradece tener un repuesto, pero sabe que es solo cuestión de tiempo que también se rompa. Zarya, que se enfrenta al imponente ogro de élite, se percata de su apuro. Con un movimiento ágil le lanza su propia espada de repuesto. Él atrapa al vuelo con un agradecimiento en los labios. Ahora, empuñando 2 espadas, siente una nueva oleada de determinación. Sabe que 2 armas no serán suficientes para acabar con todos, pero sí para abrirse paso hasta el verdadero objetivo. Con la mirada fija en el general ogro, se lanza a la carga, cortando y esquivando a través de la marea de enemigos. No tiene tiempo que perder con los esbirros. Al ver su avance, el general ogro desata otro rugido ensordecedor. Una nueva oleada de poder rojo inunda sus súbditos, que se vuelven aún más fuertes y feroces. Grey se sorprende a ver cómo sus espadas ahora apenas pueden herirlos. El general parece deleitarse con su desconcierto, demostrando que su alta inteligencia no es solo para alardear. La horda, siguiendo una táctica brutal, comienza a lanzarse contra él en ataques suicidas, buscando desgastar y romper sus armas. Los golpes llueven sobre él y pronto es enviado por los aires, aterrizando maltrecho y escupiendo sangre. Se pone de pie con dificultad, solo para ver que se ha quedado con una sola espada. La desesperación lo inunda. Se pregunta cómo poder enfrentarse a hordas de ogros y a su general con una única arma. La experiencia de su vida pasada le grita una verdad ineludible: no puede ganar. En ese momento de absoluta certeza, su instinto de supervivencia se impone. Le grita a Zarya que huya mientras los ogros están concentrados en él. Ella, sin embargo, se niega, pidiendo disculpas por no poder hacerlo. Él le insiste, preguntándole si piensa morir en vano y asegurándole que él escapará después, pero la verdad es más cruda. Zarya le revela que no es que no quiera, sino que no puede. Está herida y ya no puede correr más. El mundo de Grey se desmorona. Se da cuenta de que se ha quedado sin opciones. Pensó que había bajado en el tiempo para derrotar a los exterminadores, solo para morir en un lugar como este. En medio de su desesperación, su última espada se rompe. Rodeado, indefenso, todo parece perdido. Pero entonces, algo cambia. Se niega a aceptar este final. Se dice a sí mismo que aún no ha terminado. Si es el poder de aquella vez lo que necesita, cierra los ojos y se concentra, buscando en lo más profundo de su ser, diciéndose a sí mismo que recuerde la sensación. Una energía oscura y crepitante de un rojo intenso brota de su cuerpo. Los fragmentos de la espada rota levitan y se unen, forjando una nueva hoja de pura oscuridad. Zarya, que observa la escena sin poder creerlo, le llama por su nombre. Él se gira, con un rostro manchado de sangre pero con una sonrisa de confianza, y le asegura que todo está bien. Con su nueva arma, se convierte en un vendaval de muerte. Los ogros, que antes parecían invencibles, caen como la hierba ante la guadaña. El general ogro observa, atónito, como su ejército es diezmado. Incluso el ogro de élite contra el que Zarya luchaba con dificultad es derrotado con un solo y aparente ligero movimiento. Ella no puede entenderlo. Su ataque fue tan ligero, pero suficiente para acabar con la bestia. Con el general caído, el rugido de fortalecimiento cesa y los ogros restantes vuelven a ser presas fáciles. Cuando el último monstruo cae, el silencio vuelve a la caverna, ahora alfombrada de cadáveres. Grey, jadeando, se disculpa con Zarya por haber roto su espada de repuesto. Ella, con una mezcla de alivio y asombro, le dice que no se preocupe, que le ha salvado la vida. Pero antes de que pueda preguntarle por el increíble poder que acaba de presenciar, él se desploma, inconsciente. Zarya corre a su lado, llamando su nombre en la oscuridad. Grey se despierta en un vacío oscuro e indefinido, con el agua chapoteando sus pies. Se pregunta a dónde se encuentra, su voz resonando en la nada. Ante él, emerge de la penumbra una puerta colosal.
ornamentada y sellada con pesadas cadenas. Una energía oscura y familiar de un rojo ominoso se filtra a través de las cadenas y él la reconoce al instante. Es la misma sensación que sintió en la batalla contra los ogros, la misma que experimentó en su vida pasada, y comprende que detrás de esa puerta se encuentra el origen de su poder. Una idea tentadora cruza su mente. Si abre esa puerta, ¿obtendrá por fin el control total de esa fuerza? Con una mezcla de temor y determinación, se acerca, pero al aproximarse, una visión terrorífica lo asalta. La imagen de una criatura esquelética y monstruosa, la encarnación de la misma muerte, lo paraliza. Un dolor insoportable lo atraviesa y retrocede tambaleándose. Se da cuenta de que, en su estado actual, intentar abrir esa puerta solo conducirá a la muerte. Una voz profunda resuena de la oscuridad, confirmando sus pensamientos y elogiando su sabia decisión. Con un grito ahogado se despierta bruscamente, jadeando en una cama. A su lado, Zarya lo mira con alivio, exclamando que por fin ha despertado. Desorientado, le pregunta dónde está. Ella le explica que se encuentra en la enfermería del pueblo y que ha estado inconsciente durante 5 largos días. Temía que no fuera a despertar. 5 días. Gray comprende que se excedió y que su cuerpo ha pagado el precio. Zarya, recordando la masacre en la cueva, piensa que decir que se excedió es quedarse muy corto. Le pregunta si se encuentra bien y si puede moverse. Al intentar mover su brazo derecho, descubre que no tiene nada de fuerza. Podría moverlo con mucho esfuerzo, pero duda que sea capaz de sostener una espada. Además, bajo las vendas, percibe unas extrañas marcas negras, un moretón que, curiosamente, Zarya no parece notar. Le confirma a su maestra que no puede aplicar fuerza en su brazo dominante. Zarya adopta un semblante sombrío y le revela la terrible verdad. Todos los huesos de su brazo derecho están hechos pedazos. Él se sorprende, ya que no siente ningún dolor, y él explica que usaron una poción mágica para tratarlo, una muy cara, según se la cuenta él al ver el frasco. Zarya lo tranquiliza, contándole que fue un regalo del jefe de la aldea, y le dice que no se preocupe por el coste. Gray no entiende por qué el jefe haría algo así por él, a lo que Zarya responde con una sonrisa, porque ahora es el héroe del pueblo. En ese momento, el jefe de la aldea irrumpe en la habitación, llamándolo por su nombre con gran emoción. Comienza a agradecerle profusamente, explicando que el general Ogro era un monstruo tan poderoso que ni siquiera las fuerzas combinadas de los pueblos cercanos pudieron hacerle un rasguño. Le dice que, si no fuera por él y por Zarya, la aldea habría sido destruida. Insiste en que la poción, la enfermería y las vidas de todos los aldeanos fueron salvados gracias a ellos. Gray, abrumado, intenta restarle importancia, pero el jefe no se lo permite, haciendo que Gray se dé cuenta de que tal vez tenga razón, ya que antes de su regresión la aldea fue destruida por esos ogros. Entonces, el jefe menciona que ha oído que se presentará al examen de ingreso de la Academia de la Unión Mundial. En la realidad, golpea a Gray de nuevo. Se da cuenta de que la batalla fue una semana antes del examen, y si ha estado dormido 5 días, solo le quedan 2 días para llegar. El viaje a pie dura 3 días. Podría llegar en uno a caballo, pero no tiene dinero para alquilar uno. En un arrebato de pánico, se disculpa con el jefe y le suplica que le preste un caballo. El jefe sonríe, revelando que ya lo había previsto y que le ha preparado el mejor corcel del pueblo. Zarya añade, divertida, que si no hubiera despertado ese día, lo habrían llevado hasta allí en su cama. Conmovido, Gray sale de la enfermería y se encuentra con una escena que lo deja sin palabras. Todo el pueblo se ha reunido para despedirlo. Sostienen pancartas de agradecimiento y le desean suerte en sus exámenes. Un aldeano se le acerca y le entrega una bolsa de dinero, una coleta de todos para ayudarle con los gastos de la academia. Con una sonrisa genuina, les da las gracias, sintiendo el peso de sus esperanzas sobre sus hombros. Ahora, fallar no es una opción. Mientras se prepara para salir, Zarya le asegura que no debe preocuparse. Le dice con confianza que ninguno de los otros aspirantes podría haber derrotado a un general ogro. Él le confiesa su preocupación por su brazo roto, pero ella le recuerda que su brazo izquierdo está perfectamente bien y que eso es más que suficiente. Le aconseja que ni siquiera intente usar ese poder y le garantiza que los examinadores no son ciegos y reconocerán su habilidad. Con una sonrisa radiante, le asegura que aprobará sin duda. Conmovido por su fe en él, le da las gracias una vez más, monta a caballo y, mientras se aleja, reflexiona. Esta aldea, destinada a ser destruida en su vida anterior, ahora sigue en pie. Este mundo ya no es el mismo. Con una nueva esperanza ardiendo en su interior, se da cuenta de que su futuro puede ser cambiado. Con una última mirada a su hogar, parte hacia su destino, agradeciendo a la gente que le ha dado una nueva oportunidad. Gracias a ellos, llega justo a tiempo.
Ante él se alza, majestuosa e imponente, la Academia de la Unión Mundial. Dentro de un coliseo monumental, una multitud de aspirantes se agolpa, susurrando con nerviosismo. Una voz autoritaria resuena en el lugar, anunciando el inicio de la distribución de los boletos para el examen y ordenando a todos los presentes que permanezcan en la arena central. El ambiente está cargado de tensión. Son cientos, quizás miles, y todos saben que solo un puñado, apenas una veintena, logrará pasar. Se comenta que el número de aprobados varía drásticamente cada año. En algunas ocasiones 50 personas lo logran, mientras que en otras, solo una. La voz del anunciador llama a la profesora Ariel. Una mujer de imponente presencia y cabello carmesí se adelanta. Con una sonrisa enigmática, anuncia que comenzará la distribución de los boletos. Con un simple chasquido de sus dedos, una luz dorada envuelve la arena. De la nada, un papel aparece en la mano de cada aspirante. Gray mira el suyo, examinando número 513, curso de esgrima. La profesora Ariel se dirige a la multitud, consciente de su sorpresa al ver que los boletos solo contienen un número y un curso. Les asegura que es el procedimiento habitual. Explica que la Academia de la Unión Mundial no discrimina por edad, género, nacionalidad o estatus. Ni siquiera sus nombres importan. Solo aquellos que superen la prueba y se ganen el derecho a cruzar el puente hacia la academia serán dignos de que se le pregunte su nombre. Gray se siente confundido. Su boleto indica el curso de esgrima, pero él dejó su espada en la posada. Se pregunta qué clase de sistema es este. La profesora Ariel, como si leyera sus pensamientos, revela su método. Ha asignado los cursos basándose únicamente en su apariencia. Con una mirada penetrante, invita a que cualquiera que considere que su asignación es incorrecta, levante la mano. Nadie se atreve. Los aspirantes murmuran entre sí, incrédulos. Se pregunta si es una broma, si han sido investigados previamente o si ha usado algún tipo de magia para leer sus mentes. Al ver que nadie protesta, Ariel continúa, anunciando que los horarios aparecerán ahora en sus boletos. La hoja de Gray se actualiza. Primer día, 11 a.m. Una punzada de frustración lo recorre. Maldice su suerte. Esperaba tener más tiempo para que su brazo lesionado se recuperara. Ariel concluye con una advertencia final. El examen es una única prueba práctica. La tardanza significa la descalificación automática y no se permiten cambios de horario. Gray aprieta su brazo vendado, rogando por un milagro. Al día siguiente, su plegaria no ha sido escuchada. Su brazo no ha sanado en absoluto. Resignado, se prepara a afrontar la prueba de su estado actual. Mientras espera su turno en la entrada de la arena, se obliga a dejar de lado el pesimismo. Su brazo izquierdo está bien y puede mover el derecho hasta cierto punto. Planea usar el tiempo que le den para observar a su oponente, encontrar una abertura y terminar el combate de un solo golpe. Un duelo se desarrolla entre sus ojos. Un hombre corpulento es derrotado en un instante por el examinador, de aspecto intelectual y refinado. Al ver esto, Gray supo inmediatamente que estaba jodido. La voz del anunciador resuena de nuevo, llamando al siguiente, número 513. Ha llegado su turno. Gray entra en la arena y su oponente es el mismo que acaba de ganar, el examinador. Se queja para sus adentros de la injusticia de tener que luchar contra alguien así con un solo brazo. El examinador le concede el primer movimiento. Aceptando, Gray se lanza al ataque, sin sentir que tenga ninguna posibilidad, pero decidido a darlo todo. Recuerda las enseñanzas de Zarya. Una espada no se blande solo con los brazos, sino canalizando la fuerza de todo su cuerpo. Cree que, incluso con su brazo derecho inutilizado, puede generar poder a través del resto de sus músculos. Sin embargo, a medio camino considera que su estrategia es un tanto ingenua. Si fuera tan fácil brandir una espada sin la fuerza del brazo, nadie se molestaría en entrenar su cuerpo. Los ataques del examinador lo sorprenden. Su espada, a pesar de su movimiento, se siente extrañamente lenta. Analiza a su oponente, posee una fuerza demencial, pero su velocidad y su técnica no se compara con las de su maestra. Si confía en lo que Zarya le enseñó, piensa, podrá compensar la diferencia de fuerza. Y entonces, Gray tiene su revelación. Para él, acostumbrado a la velocidad vertiginosa de Zarya, los movimientos del examinador son casi cómicos en su lentitud. Se da cuenta de que su oponente no es tan fuerte como pensaba. La voz de su maestra resuena en su mente, asegurándole que sin duda aprobará. Una nueva confianza lo inunda. Realmente puede hacerlo.
El choque de espada resuena en la arena. Gray se esfuerza por mantener la compostura, su cuerpo resentido por el esfuerzo. Aunque ha logrado descifrar el estilo de su oponente, la diferencia de poder es abismal y la defensa del examinador es férrea. Se da cuenta de que no será fácil ganar con un solo brazo. Sin embargo, nota que la frustración hace que los movimientos del examinador se vuelvan más toscos, más predecibles. Ve una oportunidad arriesgada, un todo o nada. Con un grito de guerra, se lanza, incitando a su oponente a un ataque desesperado. El examinador, cayendo en la trampa, ejecuta un mandoble amplio y potente. Gray sonríe con suficiencia. Ha conseguido lo que quería. Sabe que no hay nada que deje una apertura más grande que un golpe predecible. Con una agilidad sorprendente, esquiva el ataque y en un movimiento fluido, se desliza por debajo de la guardia de su oponente, colocando la punta de su espada contra la espalda del examinador. Justo en ese instante, una voz atronadora detiene el combate. Se ha alcanzado el límite de tiempo. El resultado, anuncia la voz, es un empate. Un nudo se forma en el estómago de Gray. Un empate significa que no ha logrado pasar. Su mano temblorosa casi suelta la espada. Se siente desolado. Hizo su mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. Piensa con amargura que, si ni siquiera puede vencer a un examinador, las cosas se pondrán muy difíciles en el futuro. Resignado, se prepara para volver a casa y a esperar el examen del próximo año, cuando su brazo ya esté curado. Mientras tanto, en una sala de reuniones en lo alto de la academia, un grupo de instructores y directivos observan las grabaciones de los exámenes. El director, un anciano de aspecto sabio, pide sus opiniones sobre los candidatos. Un instructor se queja de lo ineficiente que es el método de observación, sugiriendo dividir el trabajo al próximo año. Otro, sin embargo, replica que no pueden permitirse pasar por alto ningún talento solo por comodidad. El director, con un suspiro, los devuelve al tema principal, los resultados del curso de esgrima. Otro instructor informa que, como siempre, aquellos que vencieron al examinador han aprobado. El resto de las plazas se decidirán en base a la calidad que han demostrado dentro del límite de 15 minutos. Tras deliberar, acuerdan que, además de los que ganaron, los candidatos números 5, 217 y 553 son los únicos que destacan. Consideran que los demás no podrían seguir el ritmo de las clases. Con el acuerdo de todos, se confirman los aprobados. Pero entonces, cuando el director está a punto de darle fin a la reunión, Ariel pregunta por el candidato número 513. Se desata un debate. Un instructor lo califica de astuto, reconociendo que parecía que iba a ganar al final, pero que depender de trampas no lo llevará lejos. Otro señala que su técnica era buena, pero su fuerza deficiente. En general, siente que estuvo superado de principio a fin, y uno de ellos lo sentencia: no es bueno. En medio de la discusión, la profesora Ariel, que ha permanecido en silencio, sonríe para sí misma, pensando en lo ciego que están sus colegas. De vuelta en la plaza, la voz del anunciador vuelve a resonar. Se anuncian los resultados del curso de esgrima. 6 candidatos han aprobado. El corazón de Gray late con fuerza. Comienzan a llamar a los aprobados por su número. Con cada número que no es el suyo, el boleto del candidato correspondiente estalla en llamas. El 5, el 217, el 432, el 615, el 753 y el 925. La lista termina. El papel en la mano de Gray permanece intacto. Ha fallado. Mientras los aprobados celebran y los reprobados se lamentan, una nueva proclamación silencia a la multitud. Se anunciará la admisión especial del Ojo Divino. Murmullos de confusión recorren a los presentes. La voz llama al candidato número 513. Gray no puede creer lo que oye. Una luz azul brillante envuelve su cuerpo y su boleto, que ahora arden con una llama celestial. Ha aprobado. Los otros aspirantes desconcertados no entienden lo que sucede. Él mismo nunca había oído hablar de una admisión especial. Un grupo de personas comienza a quejarse, asumiendo que es un caso de nepotismo y que la academia ha caído muy bajo. Gray se pregunta si Saria tiene algo que ver, pero sabe que no es el caso. Un anciano de barba blanca interviene, explicando que la admisión especial del Ojo Divino es una categoría honorable que ha producido héroes durante más de un siglo. Los nobles se burlan, diciendo que esa categoría solo fue impresionante en el pasado y que sus candidatos recientes, como Amy White, Bella Albright y Jacob Bloomfield, fueron unos completos fracasados. Al oír esos nombres, los nombres de sus compañeros caídos, Gray se queda helado. Esos fracasados fueron la fuerza principal de la lucha contra el exterminador, y ahora su nombre estará junto a los suyos. El peso de un destino que ya ha vivido una vez cae sobre él con una fuerza abrumadora. Falta media hora para la ceremonia de ingreso. Un anuncio resuena por toda la academia, indicando a los sumos estudiantes que, una vez que hayan cambiado sus uniformes,
se reúnen en la plaza frente a la oficina principal. Ataviado con el elegante uniforme de la academia, Gray se une a la multitud de estudiantes que se dirige al punto de encuentro. Llegan a una plaza amplia y vacía, lo que genera confusión entre los recién llegados. Se preguntan si han venido al lugar correcto, ya que no hay nada preparado para una ceremonia. De repente, un hombre de aspecto académico se disculpa por la confusión, explicando que ha habido un pequeño retraso. Ante la mirada perpleja de los estudiantes, les pide amablemente que retrasaran un poco para poder colocar las escaleras. Dibuja un círculo mágico en el suelo, y, con un destello de luz dorada, una gigantesca grada con cientos de asientos se materializa de la nada. Los estudiantes, atónitos, comentan entre ellos la increíble demostración de magia de teletransportación. Gray, sin embargo, lo ve como un derroche extravagante de poder, una demostración de la opulencia de la academia. Mientras todos toman asiento, un ciego se pregunta por la necesidad de tantos asientos para apenas 30 estudiantes. Una chica a su lado, al oír su comentario, le pregunta si de verdad no lo sabe. Él se disculpa, admitiendo que, aparte del manejo de la espada, nunca ha estudiado mucho. Ella se ofrece a explicarle. Como su nombre indica, la Academia de la Unión Mundial reúne a los mejores estudiantes de todo el mundo. En ese preciso instante, una flota de dirigibles mágicos y dragones surca los cielos, trayendo a los estudiantes de otros continentes. Gray reconoce la nave insignia, la Strato Queen, una de las aeronaves más grandes del mundo, que él mismo abordó en su vida pasada como miembro del escuadrón de subyugación del Exterminador. Le parece increíble que desplieguen tal poderío solo para una ceremonia de ingreso. Una vez que todos los estudiantes de los distintos continentes han llegado y ocupado sus asientos, el director da un discurso de bienvenida. Gray apenas presta atención, pensando que, a pesar de toda la parafernalia, la ceremonia no es muy diferente a una normal. A continuación, se anuncian los discursos de los mejores estudiantes de cada curso. Llaman al frente a Leonhardt, el mejor del curso de esgrima. El nombre resuena entre los estudiantes. Es el chico que derrotó a su examinador en un instante y se rumorea que su habilidad rivaliza con la de sus propios profesores. Un joven de cabello rubio y ojos azules, llamado Leonhard Apias, sube al estrado con una confianza abrumadora. Tras pedir permiso para hablar con libertad, Leonhardt se dirige a sus compañeros, expresando su honor por haber sido admitido junto a ellos. Les insta a trabajar duro juntos para convertirse en individuos capaces de hacer grandes contribuciones al mundo, pero su tono cambia drásticamente. Añade que, desafortunadamente, entre ellos hay alguien que no merece estar allí. Con una mirada desafiante, se dirige directamente a la profesora Ariel, preguntándole si no está de acuerdo. La profesora Ariel, imperturbable, le responde que todos los estudiantes presentes han pasado un examen riguroso y que, aunque no sean tan fuertes como él, no cree que sea prudente excluirlos. Él replica que no se refiere a los que aprobaron de forma legítima, sino al estudiante que ya admitió de forma irregular a través de la admisión especial del Ojo Divino. Con una voz cargada de desprecio, le exige a ese estudiante que se rebele, devuelva su uniforme y abandone la academia inmediatamente. Todos están bastante sorprendidos. Gray, por su parte, no entiende la hostilidad repentina, pero entonces un pensamiento lo tranquiliza. Leonhardt no lo conoce, no sabe que él es el estudiante de admisión especial, piensa que si se queda callado podrá evitar el problema. Sin embargo, la profesora Ariel, con una sonrisa divertida, comenta lo animados que están los nuevos estudiantes de este año. Leonhardt, enfurecido, le insiste en que está hablando en serio, y entonces Ariel, con una voz que resuena en todo el anfiteatro, le pregunta si de verdad se cree más fuerte que ese chico. La tensión se corta con un cuchillo. La profesora le propone una apuesta, su propio puesto contra la admisión del estudiante. Leonhardt, perplejo, acepta la apuesta, y así el destino de Gray queda sellado, pendiente del resultado de un enfrentamiento que él nunca buscó. Una tensa calma se asiente sobre la ceremonia. Gray, sentado entre los nuevos estudiantes, se pregunta qué acaba de suceder. Leonhardt, en el estrado, le pregunta a la profesora Ariel si la apuesta consiste en hacerlo pelear contra el chico de admisión especial. Ella, con una calma exasperante, lo niega, afirmando que no haría algo tan grosero. Le explica que no puede poner en riesgo la vida de sus estudiantes, y si el otro chico luchara con todo su poder, el resultado sería fatal para Leonhardt. La insinuación enciende la furia en los ojos de Leonhardt, quien le pregunta si lo está provocando. Ariel, sin inmutarse, le asegura que habla muy en serio y queme los términos de la apuesta. Para garantizar la seguridad, la competición no será entre ellos, sino contra monstruos. Con una sonrisa pícara, añade que, después de todo, él es mucho mejor luchando contra monstruos que contra humanos. Leonhardt, aunque visiblemente molesto, acepta y empieza a ver los detalles. La apuesta es simple. Ariel elegirá una serie de monstruos como objetivos para ambos. Con cada ronda, el monstruo será más fuerte. El primero de los dos que no logre derrotar a su objetivo
pierde. Si el estudiante de admisión especial pierde, Ariel renunciará a su puesto de profesora y todos los estudiantes admitidos por esa vía serán expulsados. Pero en cambio, si él pierde, hará todo lo que ella le ordene. Acepta el desafío, pero, desconfiado, pide saber cuáles serán los monstruos. Ariel, con una sonrisa que no presagia nada bueno, propone el primer objetivo, un general ogro, preguntando con sarcasmo si es un desafío demasiado fácil. Un murmullo de incredulidad recorre a los estudiantes. Gracie, que de lado, se pregunta por qué ha elegido específicamente ese monstruo. Leonhardt golpea el podio con furia, acusándola de estar bromeando. Sabe perfectamente que un general ogro no es un monstruo que alguien puede derrotar en solitario. Ariel aclara que no espera que lo maten de inmediato, le dará un año entero. Leonhardt se burla de la idea, argumentando que si se pudiera derrotar a un monstruo de nivel desastre con un solo año de entrenamiento, el mundo no estaría sufriendo. Le exige un objetivo más realista. De repente, entre muchas comillas, comprende la estrategia de la profesora. Ha elegido un objetivo imposible para que la apuesta termine en empate. Se niega a aceptarlo, pero Ariel añade una última condición. Si el resultado es un empate, la victoria será de Leonhardt. Esto significa que si Gracie no logra derrotar al general ogro en un año, las consecuencias serán las mismas que si perdiera. Leonhardt, desconcertado, le pregunta si ha perdido la cabeza. Siente que el resultado ya está decidido. Ariel, ignorando su desconcierto, le pregunta si tiene alguna otra objeción. Tras una breve pausa, Leonhardt exige que el general ogro no esté debilitado de ninguna forma, a lo que ella cede. Con un gesto materializa un contrato mágico y una pluma, invitándolo a firmar. Con el contrato firmado, la apuesta es oficial. Todavía escéptico, le pregunta si de verdad cree que ese chico puede ganar. Ariel simplemente responde que quién sabe. Mientras los otros profesores especulan sobre los motivos de Ariel, Gracie, en su asiento, procesa la información, el plazo de un año, el general ogro. Todo coincide con los eventos que él ya vivió. Se da cuenta de que la apuesta estaba decidida desde el principio. Una mirada cómplice de Ariel y un dedo sobre sus labios le confirman sus sospechas. No puede evitar pensar que su profesora juega sucio. Terminada la ceremonia, comienza la primera clase, Fundamentos de la Magia. El profesor explica la importancia de que incluso los espadachines entiendan la magia para poder coordinarse con los magos en combate. Comienza la lección hablando del éter, la energía invisible que fluye dentro del cuerpo. Para Gracie, la lección es un repaso de lo que aprendió en el campamento de entrenamiento de su vida pasada, y se siente aliviado de no tener problemas para seguir el ritmo. Su verdadera preocupación es tener que compartir clase con Leonhardt, y reza para que su identidad como estudiante de admisión especial no sea revelada. Sus esperanzas se desvanecen cuando el profesor lo llama, señalándolo desde el frente del aula. Le recrimina su aparente aburrimiento a solo 5 minutos de empezar la clase. Gracie, sorprendido de haber sido descubierto desde tan lejos, se disculpa, pero el profesor lo desafía a demostrar su supuesta confianza. Le pregunta si sabe usar la magia básica. Gracie intenta explicarse, pero el profesor insiste en la importancia de los fundamentos. La explicación es tan idéntica a la de su vida pasada que Gracie adivina el siguiente paso, el hechizo de bala de éter. El profesor, sorprendido de que conozca el hechizo, le pregunta si puede usarlo. Gracie asiente. El profesor, viendo una oportunidad, convierte la demostración en un duelo y le pregunta a Leonhardt si él también conoce el hechizo. Leonhardt, con aire de superioridad, confirma que sí, alardeante de haber sido entrenado en esgrima y magia desde antes de entrar a la academia. El profesor, entonces, revela la identidad de Gracie ante toda la clase, anunciando que es el estudiante del Ojo Divino de este año. Un escalofrío recorre a Gracie. El profesor lo ha expuesto. Leonhardt, al enterarse, sonríe con malicia, declarando que entonces tendrá que enseñarle cómo funcionan las cosas en esa academia, y le ordena a Gracie que baje la arena improvisada. El profesor indica que, a su señal, disparen una bala de éter y da la orden de empezar. Leonhardt, proclamando que demostrará la diferencia de poder, comienza a reunir una cantidad abrumadora de energía. Gracie, sabiendo que no tiene otra opción, se resigna y concentra su propio poder. Ambos lanzan sus hechizos. El de Gracie es un torrente masivo de energía oscura, mientras que el de Leonhardt es una pequeña y densa esfera de energía azul, causando los rostros desencajados por la sorpresa. El pequeño orbe azul de Leonhardt se encuentra con el masivo torrente oscuro de Gracie, siendo engullido por completo. Leonhardt, con una expresión de sorpresa, se da cuenta del increíble poder que ha desatado Gracie, pero el profesor, Carlos, interviene para protegerlo con una varita mágica. A pesar de la protección, Leonhardt es enviado volando por la onda expansiva. El profesor Carlos, visiblemente impresionado, apenas puede creer la fuerza del ataque. Reconoce que, si la barrera no hubiera amortiguado el impacto,
Leonhardt podría haber muerto. Se maravilla de que un estudiante pueda lanzar una bala de éter tan poderosa, algo que ni siquiera los profesores podrían replicar fácilmente. ¿Y por qué no lo utilizó contra los ogros? Bueno, no sé. Desde lejos, el profesor le pregunta a Gray qué acaba de hacer. Gray, por su parte, también está confundido. Piensa que el ataque que ha lanzado ha sido sorprendentemente débil, muy diferente al que solía usar en el escuadrón de subyugación. Se pregunta si la versión del hechizo que ha aprendido en el campamento podría ser distinta al que le enseñan en la academia, o si quizás ha usado el hechizo equivocado. El profesor Carlos, sin embargo, le confirma que sin duda ha usado una bala de éter, pero que la capacidad de su éter es diferente. Explica que no era éter normal, sino éter supercomprimido. Gray se queda perplejo, nunca había oído hablar de ello. El profesor le explica que es un poder que incluso a los profesores les cuesta producir, y que él ha logrado reformarlo en un hechizo en un instante. Afirma que no hay nadie en la academia capaz de replicar lo que acaba de hacer. Los otros estudiantes murmuran entre ellos, cuestionando si la admisión especial de Gray estaba justificada por esta increíble demostración de poder y por qué no fue admitido directamente en el curso de magia. Gray, por su parte, sigue procesando lo que ha ocurrido. Piensa que todos los hechizos que ha aprendido en el escuadrón de subyugación eran así, y que él era considerado uno de los menos aptos. Le pregunta al profesor si le está tomando el pelo, asegurando que cualquiera podría hacer algo así con la práctica adecuada. La respuesta de Gray provoca una carcajada estruendosa en el profesor Carlos, quien no puede contener su asombro. Con una alegría desbordante, le propone a Gray que se transfiera al curso de magia, ofreciéndose a ser su avalista, y le asegura que tiene mucho más talento para la magia que para la esgrima. Gray, sin embargo, rechaza la oferta, explicando con firmeza que le dijeron que no era muy bueno en la magia. El profesor Carlos, desesperado, le dice que no sea ridículo. Le explica que su comprensión de la técnica de comprensión de éter para producir éter supercomprimido a su edad lo convierte en un prodigio sin parangón en la academia. Le garantiza personalmente que quien quiera que le haya dicho que no tenía talento y no tenía ni idea de lo que estaba hablando. El profesor insiste, preguntándole a Gray si está seguro de no querer transferirse. Los demás estudiantes observan, asombrados de que el profesor Carlos, conocido por no dar elogios fácilmente, esté tan impresionado. Le dice a Gray que sería una pérdida para el mundo si no estudiara la magia, llegando a afirmar que sería un crimen contra la propia magia. Gray, con una sonrisa nerviosa, se pregunta qué acaba de decirle el profesor sobre una técnica de comprensión de éter. Un vago recuerdo de una lección pasada le viene a la mente. Recuerda a un instructor explicando que, en el pasado, la gente no conocía la existencia del Ot, o fuerza vital, lo que dificultaba enormemente el uso de la magia. Para compensar, tenían que comprimir continuamente el éter dentro de sus cuerpos y usar los fragmentos que, por casualidad, se mezclaban con el Ot. Ella lo describía como algo risible visto desde el presente. Gray, con una nueva comprensión, le pregunta al profesor Carlos si sabe lo que es el Ot. El profesor lo mira confundido, preguntándose qué es esto. Con la reacción del profesor, Gray confirma sus sospechas. En esta época, el mundo aún no conoce la existencia del Ot. Esto significa que el conocimiento que adquirió en el escuadrón de subyugación es, en realidad, conocimiento del futuro. Ahora comprende que debe ser cuidadoso con quien comparte esta información. El profesor Carlos, ajeno a los pensamientos de Gray, le pregunta de nuevo si se transferirá al curso de magia. Gray, con una disculpa sincera, rechaza la oferta una vez más, declarando su amor por las espadas. Aunque agradece la oferta, debe declinar. El profesor, resignado, le dice que no puede hacer nada si es así como se siente. Sin embargo, le asegura que, si cambia de opinión, puede buscarlo en cualquier momento. Le permite volver a su asiento, prometiéndole que no lo regañará más por parecer aburrido en clase. E incluso le da permiso para irse si se aburre, ya que la lección es demasiado básica para él. Mientras Gray se aleja, los estudiantes lo observan con asombro, incapaces de creer que el profesor Carlos lo valore tanto. De repente, la mirada de Leonhardt, llena de admiración y rodeada de una aura de rosas, se cruza con la de Gray y lo llama Señor Gray. I beg your pardon? Más tarde se encuentra leyendo una nota. Es una invitación de la profesora Ariel para que vaya a su oficina después de clase. Gray, desconcertado por la repentina situación, se pregunta si es obra del profesor Carlos y si la profesora Ariel también intentará convencerlo de que cambie de curso. Con la nota en la mano, se dirige a la puerta de la oficina Ariel, que está adornada con un emblema brillante. Al llegar, una voz desde el interior le indica que entre, ya que no está cerrada. Gray se disculpa por la intrusión y entra, pero al hacerlo, su cuerpo reacciona por instinto, desenvainando su espada para bloquear un ataque repentino. Una espada se detiene a centímetros de su rostro. La atacante es una chica de pelo azul y ojos amarillos, que yacen en el suelo tras el bloqueo. Gray, confundido, se pregunta ¿qué está pasando? La chica lo mira, y él siente que la ha visto en alguna parte antes.
Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y sobre todo, comentar si te gustaría una segunda parte.